Es un gusto contar con la presencia de ustedes acá. Alejandra Rivera está lista con la consulta. En los comentarios que ustedes pueden hacer sus opiniones o las consultas también en el 31 82 43 75. Pueden hacerla también en el Facebook, en donde tenemos nuestra señal en forma simultánea que transmitimos en BTV Somos Todos Honduras, nuestra señal de satélite en donde nos ven en varios países de Europa, especialmente en donde hay muchos hondureños ahora que se han ido, siempre lo comentamos, especialmente por la situación económica que estamos enfrentando, en varias ciudades de los Estados Unidos, en Canadá también, en donde hay grandes y muchos hondureños que nos ven. Ale, con la interrogante que se plantea en este momento, una vez más, buenos días, Alejandra. Así es, licenciado Jorge Zelaya, tal y como usted lo apunta, colocamos en pantalla la interrogante de este día para que nuestros televidentes puedan opinar mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375 y también puede dejar sus comentarios a través de Facebook Live. Aparecemos como BTV Somos Todos Honduras y recordarles que estamos también en vivo a través de la frecuencia radial 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. La interrogante es la siguiente: ¿considera justa la aprobación del Congreso Nacional de exonerar el pago de multas a maestros? Opine usted, 3182-4375. Licenciado Jorge Zelaya, nuevamente con usted. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, con la consulta y con todo cariño y el respeto a nuestros compañeros allá, porque nos hacía la observación el licenciado Hernández y ese decía maestros. Maestros, ¿verdad? No maestros. Falta la, correctísimo. No, sí, perfecto, ¿no? Y se las hago así a ustedes ahorita porque el link aquí me lo estaba diciendo, yo realmente no había reparado. Y entramos con ese interrogante con ustedes. Es decir, de fondo, y consideran que es justa la aprobación de este decreto que presentó el presidente del Congreso Nacional. Bueno, primero, buenos días. Agradecer mucho la participación que se nos brinda para tocar un punto tan delicado para el país como es el problema educativo nacional. Primero, hay que evitar tocar ese término de exoneración, porque no nos están exonerando absolutamente nada. Lo que ha venido sucediendo es un enorme abuso por parte de las autoridades de este país con los maestros de Honduras. Este entuerto lo generaron en el año 2009. En el año 2009 generaron este entuerto. La pregunta es, ¿por qué no antes del 2009? Hubo una convulsión social en el 2009. El Magisterio Nacional fue atacado directamente por parte del gobierno de ese momento y del gobierno actual. Empezaron a reprimir al magisterio, a doblegarlo porque era la columna vertebral en las calles cuando se originó un golpe de Estado contra el señor Manuel Zelaya Rosales. Hubo instrucciones por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde envió 17 orientaciones de lo que sucedía en Honduras y focalizaban al magisterio como el sector más peligroso para los intereses de la aplicación del modelo económico neoliberal en el país. Este es el verdadero meollo del asunto. Nosotros, a partir de ese momento que en las calles el magisterio habló de democracia, reclamó la restitución, reclamó que no se podía continuar con este tipo de situaciones, se elaboró un anteproyecto para atacar al magisterio. Y lo atacaron de diferente manera, despidos, suspensiones, gente que se exilió. Y empezaron a tocar la parte más delicada de cualquier trabajador de cualquier país del mundo, que es su salario. Y comenzaron a cometer el gravísimo error, no de no entender la ley, porque la ley la conocen. El Estatuto del Docente es un instrumento constitucional aprobado en el Congreso Nacional y definió las reglas del juego hace muchos años, desde el año de 1997, las reglas quedaron claras. Lo que pasa es que el gobierno, en aras de violentar leyes y definir posiciones políticas en el país, comenzó a decir que el maestro tenía 2 plazas, pero una plaza tenía tales derechos y otra plaza no, que es una cosa rara. Y recordemos que la Constitución de la República establece claramente que solamente 2 profesionales en Honduras pueden optar a 2 plazas en Honduras, que es el maestro y los médicos. Y entonces en ese juego hemos venido trabajando. Y comete el error estos gobiernos de decir que en una plaza sí nos vale el título profesional y en el otro no nos vale.
lo que nosotros conocemos como la calificación académica, que hay una cantidad de aproximadamente un poco más de 3.000 lempiras que se le entrega al docente por ese esfuerzo de haber ingresado a la universidad y sacar un título universitario para atender a los jóvenes del país. Y a partir de ese momento empezaron a llegar a los maestros los pliegos de peticiones haciéndoles reclamos que devolviésemos dineros que habíamos percibido de forma incorrecta. Y comenzó aquel batallar del magisterio. Fue muy triste lo que le ha pasado al maestro. Y es lamentable porque hubo compañeras, compañeros que hasta fallecidos. Hay gente que murió producto de esta barbaridad. Imaginémonos que aparecían pliegos de peticiones de 312.000 lempiras que le reclamaban a un maestro pobre, a una persona humilde, que entregara esas cantidades al Estado por haber recibido nada más un dividendo producto de un título académico que esté enmarcado en el Estatuto del Docente Hondureño. Este batallar ha sido largo y hemos, a través del marco jurídico, no solamente al Congreso Nacional, en diferentes instancias, en los tribunales de justicia, evidenciando y demostrando la equivocación que el Tribunal Superior de Cuentas ha venido teniendo. Y este entuerto ellos lo originaron y el entuerto no lo resolvieron. Este entuerto no está resuelto. Lo que han hecho, no está resuelto. No, el problema es que han maquillado una disposición que ellos mismos generaron por un asunto de limpieza de cara, se llama. Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, cree que los maestros somos tontos o que no entendemos el problema. Está maquillando la situación porque tienen una crisis política en el país por los desmanes que ha cometido el partido de gobierno y quieren cambiar la imagen porque este caballero también anda con ínfulas de ser el presidente de la República o anda promocionando su candidatura y cree que con estas pequeñeces, con estas cosas, con estos entuertos, con estas ilegalidades cometidas por ellos, va a venir a limpiarse la cara. Nosotros creemos que el magisterio más bien debe de exigir mucho más, porque este entuerto, yo quisiera que el profesor Edwin también nos ayudara sobre este entuerto, porque hay cosas sobre el decreto que aprobó el Congreso Nacional a través de las disposiciones del señor Mauricio Oliva que no llenan las expectativas del magisterio, porque habla del 2003 al 2008, que habla de 688 docentes, 94 que ya se encuentran en la Procuraduría General de la República, que llegaron a arreglos de pago. Hay gente que paga 3.000, 4.000, 5.000 lempiras del miserable salario que nosotros ganamos. Bueno, pero ahora ya no lo van a pagar. Y ya que usted apuntaba lo del licenciado Hernández, si nos ayuda de fondo, porque realmente lo que quisiéramos también, y conocemos como periodistas la historia del sufrimiento de muchísimos maestros que no les alcanza en cuanto a las mismas deducciones que se hacen de sus salarios. Pero también yo lo que quisiera es conocer si esto beneficia o no en alguna medida a los docentes, porque están hablando en el mismo Congreso Nacional que alrededor de 10.000 maestros se estarían viendo beneficiados y con un pago de unos 1.300 millones de lempiras en forma general. Bueno, no me referiría al marco referencial porque Luis fue bien claro. Y en el marco de referencia, sino que ya entonces a la actual situación. En primer lugar, yo soy uno de los supuestos beneficiados porque a mí me tienen allá demandado en el juzgado de Juticalpa por la calificación académica, ¿verdad? Que se puede dar y se esté reconociendo es de repente como un acto de justicia. El mía culpa de parte del Estado que le ha fallado a los docentes y ahora quiere ratificar. En función de una candidatura presidencial, en función de buscar consolidar, entre comillas, una amistad nueva con el magisterio, o lo tomaría yo así como que la intención que tiene el Congreso Nacional de enviarnos un buen mensaje de que ahora podemos platicar con ellos sobre los diferentes temas del sector educativo. Así lo podemos decir. Que beneficia, sí, va a beneficiar a un montón, pero se quedó corto. Cuando dice que quedó corto, ¿por qué? Porque no incluye a los que ya pagaron, a los que ya hicieron arreglos de pago. Y los que están pagando. Y los que están pagando, esos ahí van a estar seguir pagando. Ok, porque lo justo sería entonces que los que ya pagaron les hicieran devolución
del dinero que pagaron. Sí. Y los que han hecho arreglos de pago, entonces igual que los dejan sin valor y efecto. Sin valor y efecto. Entonces, va a beneficiar a un gran sector porque por arreglos legales y esas cuestiones lo hemos ido atrasando en los juzgados, metiendo escritos y alguna cuestión. Sí, pero eso también implica costos, pagos, porque tienen que pagar abogados. Y tiempo y abandono de los hipotes de la escuela. Sí. Entonces, en una medida sí va a beneficiar, pero se está saldando la cuenta con el magisterio bastante tarde, porque a estas alturas, por la falta de dinero, por la falta de un montón de situaciones, el maestro vive en precariedad. Y con todo respeto a ambos, a veces, es mejor tarde que nunca. A veces. Ahora, en lo que sí yo estoy de acuerdo es en que deben de incluirse a los que hicieron arreglos de pago. Deben de incluirse. Pero bueno, y casi estoy seguro, porque aquí nos conocemos todos, casi estoy seguro que esta medida es porque el doctor quiere ver si levanta perfil en su precandidatura, aspiración política. Pero bueno, si eso al final beneficia de una u otra manera... No hubo un pelo. Exacto. El término más tarde que nunca no me gusta, ¿verdad? Por la siguiente razón. Porque la justicia es la justicia. Y la justicia no puede ser aplicada hoy, quitada hoy y vuelta a regresar mañana, ¿verdad? Porque entonces lo que nos evidencian estos gobiernos es un juego político de la justicia en Honduras. Entonces, el sufrimiento del docente, de los hijos de los docentes, de la familia de los docentes, los problemas de orden psicológico, los muertos, la gente que sufrió derrames cerebrales, las personas que cayeron con crisis de nervios. Bueno, mi compañera de trabajo en el técnico Luis Bogral, la profesora Vilma Lanza, óigame, esa compañera cayó en una crisis que la tuvimos que controlar porque se nos moría ahí en el centro educativo. Óigame, ¿quién paga ese orden de cosas? Entonces, a mí me parece que vivimos en un país donde los gobernantes o a los que les toca aplicar la justicia juegan con ella en base a sus conveniencias. Y esto es un grave error, por eso Honduras está catalogado como un país desastroso a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, pero no por culpa de los profesores, no por culpa del obrero, del campesino, del periodista, sino por culpa de los que gobiernan, de los que dirigen. Estos personajes se les debe deducir responsabilidades administrativas por abuso de autoridad, pero ¿quién va a ir al Congreso Nacional y le va a decir a don Mauricio Oliva o a don Juan Orlando Hernández, que fue presidente del Congreso Nacional, que debe de ser llevado a los tribunales para que se le deduzca responsabilidades por los abusos? Aquí en este país hagamos de esta feria lo que querramos porque estamos en el poder, pero los que estamos abajo no tenemos las mínimas posibilidades de contar con un Estado que defienda y que aplique la justicia como se debe de dar. Yo diría de que este entuerto originado por los gobiernos del 2009 para acá debe de buscarse definitivamente la interpretación de la ley Ruiz, porque el fenómeno es el siguiente: del 2015 para acá viene el entuerto nuevamente armado, continúa el batallar del magisterio, porque del 2015 al 2019 sigue la aplicabilidad de este problema, porque me informaban de que en la comisión donde se estaba discutiendo esta temática para emitir el dictamen, estaba representado ahí el diputado Edgardo Casaña, y él quiso expresar algunos criterios sobre este problema porque él es muy conocedor, porque es docente, sobre el manejo de qué significa colaterales, qué significa calificación académica, cómo podía entender el Congreso Nacional que lo que aprobaron en 1997 es de aplicabilidad. No lo dejaron hablar. Entonces decidió ir al Pleno de la Cámara Legislativa a poder explicarle a la Cámara Legislativa, pero ir a hablar a la Cámara Legislativa con una línea de acción por parte del grupo que dirige el país, yo creo que es extremadamente difícil. Nosotros como maestros, Huicho dice que se siente aliviado, lógico. ¿Cuánto te toca
¿Cuánto pagas mensualmente sobre este entuerto en que te metieron? Todavía estoy en los juzgados. Pero en la cantidad... 57.000 sin intereses. Óigame, 57.000 sin intereses. Yo me imagino que este caballero, cuando le dieron esa información, que de su trabajo, de su esfuerzo, de su labor, de su entrega al sistema educativo, le quieren sacar 57.000 lempiras, primero, que no los tiene. Sí, ¿verdad? Él no tiene esa cantidad. Y después le dicen que esto va con intereses. Yo creo que si te ponen intereses ya debe de más de 100 y pico de mil de lempiras, ¿verdad? Entonces, así como le pasa al compañero, así le está sucediendo al resto de los compañeros. A mí me parece que para resolver este entuerto originado desde los grupos de poder, debería de regresarse la discusión, porque es la Cámara Legislativa la que define, dispone, analiza las disposiciones sobre el estatuto. Sí, claro, e inclusive a estas alturas, y nos vamos a poner en el supuesto de que el presidente Olive es buena gente, ¿no? Que esté actuando de buena fe. Que esté actuando de buena fe. Entonces de repente hay que avisarle, de repente por medio de Casaña o cualquier otro profesor en el Congreso, que quedó fuera el sector que ya pagó, que fue el que se sacrificó. Porque de una u otra forma yo solo estaba esperando el golpe y ver cómo me iba a arreglar. Sí, pero estaba poniendo sus recursos. Pero estaba invirtiendo. Sí. Entonces, pero estos compañeros que ya pagaron, que tuvieron que sacar a sus hijos de la universidad, compañeros, inclusive yo conozco un compañero que tenía a su hijo estudiando en Cuba y lo tuvo que traer porque cuando empezaron a decirle ya no tenían que enviarle. Entonces, ese acto de justicia falta un poquito en el decreto, ¿verdad? En el decreto. Pero, ojo, porque si volvemos al Congreso y a las cuestiones, no sé cuánto va a tardar, porque entra en vigencia al siguiente día de su publicación en la Gaceta, ¿verdad? Entonces, habría que ver entonces eso cómo va a afectar o va a beneficiar a la cuestión. Ahora, pero sí, lo que sí queda claro es que justicia tardía no es justicia. Porque al final se le bloqueó a un montón de gente y un montón de cuestiones. Ahora, yo sí lo tomo, y me disculpan si estoy errado, como un buen mensaje de parte del Congreso Nacional, que ahora las situaciones educativas se pueden dialogar con la autoridad legislativa, previo a que se tomen las decisiones en el Estado. Y esto va a pasar por un montón de situaciones que de repente dentro de un poco la vamos a hablar, como es la administración educativa, el nombramiento de los nuevos directores departamentales, las nuevas contrataciones de maestros, las contrataciones, los concursos, todo eso que se está jugando ahorita, que de repente vamos a aspirar y vamos a ser ingenuos y vamos a creer que el Estado se quiere acercar a los docentes, pero ojo, solo vamos a suponer y solo vamos a aspirar, porque las cuestiones de buena fe se presentan. Y hay que dar, como dicen, de una u otra manera, y mire, como o el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Yo le digo, si no dialogamos, yo soy partidario y apoyo completamente la lucha social, siempre independientemente de mi vinculación, creo que ustedes la super conocen. Pero ahorita ahí yo quiero ver una cuestión. Y quisiera, porque ha sido la percepción que he tenido yo de siempre desde que lo oí en la América. Y es que una cosa, su posicionamiento político en relación a su posicionamiento como periodista. Como le digo, yo lo sigo desde la América. Y más que todo, yo lo que sumo ahí es las voluntades que le hicieron a usted formarse en los campos bananeros. Claro, o sea, está pesando más la formación de sus padres, de sus amigos, de los cooperativistas y todos con los que usted convivió en los campos bananeros, a el simpatizante político, porque últimamente no lo he visto como militante o activista político, pero sí asumo que tiene la misma simpatía política. Pero nunca pesó su labor periodística sobre lo que le enseñaron sus ancestros allá en los campos bananeros. Hay un elemento, yo trato de vivir de realidades, o sea, porque de los cuentos de hadas tengo más de 40 años de andar viviendo de cuentos de hadas. He conocido gobiernos, he tenido la oportunidad de reunirme con presidentes de la República, con ministros de educación, con funcionarios, para tratar y discutir la problemática del país. Y lastimosamente yo no soy un hombre creyente, ¿verdad? Yo no creo en estas autoridades, lastimosamente. Hablamos de diálogo, perfecto,
¿Cuántas veces no hemos dialogado? Por Dios santo, ¿verdad? Recuerdo la última con don Porfirio Lobo Sosa. No, Luis, 15 días, disculpa. permíteme. Es que las cosas hay que hablarlas como son porque hay algo. Yo no quiero que la opinión pública venga y nos mire a nosotros como que vaya buena voluntad de parte del gobierno. No sé, que es un derecho que nos asiste. Si fuera una regalía, vaya, si nos incrementaran nuestro salario, si hubiera un reajuste salarial porque tenemos 10 años de no recibir un incremento de salario, perfecto. Pero aquí no estamos recibiendo absolutamente nada de beneficio. Lo que estamos es exigiendo la aplicación de un derecho. Entonces, ministro de Educación, viceministro, tu amigo, mi amigo, yo creo que tú eres amigo de Javier Menocal también, ¿verdad? He hablado con Javier, mi compañero de estudios, y Javier maneja el problema desde el punto de vista político, no educativo, no administración del sistema educativo. Pero entonces, con Javier, ¿y qué ha pasado? no, hombre, No, es que hablar con Javier es hablar con Javier. Claro, o sea, y no, porque se supone no que tiene nada de él puede decisión. tener buena voluntad, pero es viceministro y no toma el decisiones. problema es que ninguno de los dos, ni el ministro de Educación, porque aquel no sabe tampoco, el ministro de Educación no sabe del sistema educativo. A eso me iba a referir. Entonces, yo. sencillamente, si estamos en medio de gente que uno que politiza y miente y el otro que no conoce del sistema, estamos navegando en aguas turbulentas. En eso me iba a referir yo cuando hablaba de los diálogos. El último diálogo que hicieron 4 dirigencias magisteriales, en la cual no estuvimos nosotros los pedagogos ni el COPEN, se ofreció un montón de cosas. Y todavía los compañeros están esperando que el fruto de ese diálogo se dé. Miren, uno, negociaron que no iba a haber represalias para nadie que participara en la lucha. Y yo precisamente tuve que salir en la madrugada del lunes para estar en el municipio de Lloro, en Lloro, para defender a la compañera Lilian Morales, que estaba haciendo llamada a audiencia de descargo por participar en la lucha. Y de paso acompañar a la compañera Patricia del Cerro, que es Colprosuma, que ha sido destituida de su cargo, para darle el cargo de ella de directora del Centro de Educación Básica a la esposa de un dirigente magisterial, presidente de las organizaciones magisteriales, sin ningún derecho, ¿verdad? Precisamente ese presidente es de Progreso. Entonces, esos diálogos son mentirosos, son diálogos que simplemente llaman a que se calme todo el mundo, pero que en el fondo no arregla nada, de la situación que nosotros esperamos que se arregle, ¿verdad? De tantas cosas que firmaron en ese diálogo que nosotros todavía estamos esperando uno. Pero digo, y Luis puede tener razón desde su perspectiva, como que no hubiera nada que agradecer, ¿verdad? Como que no hubiera nada que agradecer, pero por lo menos lo que hay que valorar es que se está haciendo justicia, pero tardía. Se está reconociendo que el Estado cometió un error y se está recuperando. Claro, no hay una forma práctica así de decir que están haciendo lo mejor por nosotros. No, de ninguna manera. Están, en primer lugar, la función política, con el hecho de acercar a los maestros a esta situación, a crear simpatía, y yo creo que el objetivo no es la masa magisterial en sí, no son los 60,000 maestros los que quieren jalar, quieren recuperar a sus activistas políticos, porque hay una cuestión también, los activistas políticos que tienen dentro del magisterio, porque hay una cuestión también, ellos saben que han perdido simpatía, no solo en el magisterio, a nivel nacional. Entonces debe de haber una forma de cómo recuperar al menos la masa que tenían de simpatizantes políticos, ¿verdad? Yo creo que al final ese es el objetivo, no es el magisterio en general. Entonces, si bien es cierto, no hay que agradecer, pero sí hay que reconocer el hecho de que por lo menos se está componiendo un entuerto que se hizo a raíz, como decía Luis, de la militancia activa del magisterio a raíz del golpe de Estado. Y yo le digo, antes de la pausa, y regresaremos con ustedes, bueno, insisto, me conocen, pero si se hacen algunas acciones a nivel de gobierno, aunque sean demagógicas, aunque sean políticas de fondo, pero si ayudan a algún sector de la población, pues bienvenido. No sé, pues bienvenido, que es lo que yo creo.
puede ser que esté equivocado. Y cuando le digo eso, porque hay gente que lo del alivio de deuda, por ejemplo, aunque no vamos a entrar a profundidad en ello, el alivio de deuda, bueno, sí va a beneficiar a algún sector de la población. Uno dice, otras cosas que deberían de hacerse, claro que sí. Bueno, ese alivio de deuda la gente siempre va a pagar. Siempre se va a pagar. Y más intereses. Y más intereses, correcto, pero a más largo plazo. Ahora, pero ahí es donde decía ahorita yo que puede haber una salida más elegante de parte del Estado. ¿Y por qué no cumple y nos da los ajustes salariales a los que tenemos derecho? No solo el sector educativo, es todo el sector obrero del con país. un decreto en el Congreso Nacional. Claro, ahí, sí. Correcto, aprobado con un decreto en el Congreso Nacional. ¿Quieren que aumenten nuestras entradas o nuestros ingresos? Bueno, y esos dos términos. Uno, que la opinión pública, los que nos escuchan, que quede claro. Hablan de condonación, no nos están condonando nada porque podemos aparecer como los de la electricidad, los de la ENEVA. Y nos están regalando el 17 dinero. millones, 25 millones está la empresa y les condonaron esa deuda. Quiere decir que a nosotros nos están metiendo en ese mismo costal de condonación. No nos están condonando nada. Por eso la población Sí, percibe, nada. por eso la Sí, población entonces no percibe. es cierto, por eso Y la no están gente debe punteando. quedar clara, quienes nos escuchan. No nos han condonado nada ni nos han regalado nada. Y un elemento, manda a decir el decreto que del año 2015 a la fecha, los que tienen pliegos de responsabilidades o cantidades que le deben al Estado, le da un año, óigase bien, ¿verdad? Continúan con el entuerto, les dan un año para que vayan y se pongan de acuerdo con la Procuraduría General de la República para efectuar estos pagos. Quiere decir que pegan el machetazo acá, pero lo dejan cortado por acá para que siga sangrando. Entonces, ¿qué estamos arreglando? O sea, ¿estamos jugando aquí a resolver un problema o a mediatizar un problema? Y esto es lo que la opinión pública, los padres de familia, los profesores conozcan de los entuertos que existen en la Cámara Legislativa. Seguimos conversando, vamos a hacer una pausa breve en este momento con nuestros distinguidos invitados, Luis Sosa, Edwin Hernández, reconocidos dirigentes magisteriales, sobre el decreto que se aprobó ayer en el Congreso Nacional de la República. Breve pausa y regresamos en un instante.
Bueno, seguimos con nuestros invitados esta mañana. En la pausa hemos conversado mucho con don Luis y con don Edwin. Les agradecemos sinceramente. Y es ameno conversar y recordar, como dicen todos esos... Recordar es vivir, decía Rolando Ramos. Sí, recordar es vivir. Y cuando uno ha vivido y ha tenido una niñez hermosa, preciosa, es mucho más agradable esos recuerdos. Aquí extra cámara hablábamos con Jorge sobre la zona de Olanchito. Sí, los campos yo bananeros. le decía yo a Olanchito, mi segunda patria, fue mi historia, ¿verdad? Porque estuve mucho tiempo en Olanchito, viajaba producto de reivindicaciones. Entonces, claro, ya Olanchito ya no es Olanchito, ¿verdad? No, ya no es aquellas tardeadas, aquellas noches en el parque, irse Hasta a sentar, universidad, la Universidad Católica está ahí. Bueno, si mataron a una enfermera en Olanchito ayer. Antier, sí, ha cambiado mucho. Una señora muy conocida. Olanchito es un país, una ciudad pacífica. Tradicionalmente ha sido. Sí. De hecho, es el único pueblo, la única ciudad donde se celebra la semana cívica, y ya no es semana, son 2 semanas. Ahora, para rescatar un poco de la historia, se llamó Olanchito porque son descendientes de Olancho. De repente habría que hablar en determinado momento. A mí me fascina la historia de Olanchito porque surge a raíz de que una creciente desapareció San Jorge de Olancho, sí. Donde en este momento es Punuare, en Juticalpa, que está en las faldas del Cerro El Boquerón. Entonces, allí vive mi consuegra, doña Lenchi. A Lenchi la conozco, claro. Es mi amiga Lenchi. Doña Lenchi, la hija de doña Lenchi, Alejandra, es la esposa de mi hijo mayor, de Jorge. Pues conozco a Lenchi, y ahí está en Punuare, ella ya se retiró del FIS. Claro, sí, ya retiró del... Sí. Entonces le decía yo que a raíz de una inundación, pero el lado científico, una inundación, arrasó con el pueblo de San Jorge de Olancho, y una parte se fue a fundar lo que ahora es Juticalpa, y la otra parte Olanchito. Pero es la parte científica, pero hay una parte mítica que me gusta contar. Es que estaban recuperando oro el sacerdote para construirle la corona a la Virgen, pero recibió cantidades de dinero y de oro y nunca construyó la corona a la Virgen, que es la Inmaculada Concepción. Los terratenientes, enojados porque eran los que más habían puesto dinero, le colocaron una corona de oro a la Virgen, y el Señor en su infinita cólera inundó el pueblo para que desaparecieran. Es la parte mítica. La parte y a raíz de eso se fueron a vivir para Olanchito unos y a Juticalpa otros. De allá de Punuare, de Olancho. Usted... No, yo de acá. Acá de Tegucigalpa, pero siempre han... por las luchas... Y familias allá con las cuales conviví mucho. Con los Martínez. Con los Martínez, con el famoso director del J. Mejía, Chonín. Chonín Martínez. Le voy a decir una cosa. Que tuvo un negocio ahí frente al parque. Frente al parque y todo. Sí. Ya murió el profesor Chonín. Murió, sí, lo mataron. Viniendo de la aldea hacia el pueblo. Cuando él era director del Mejía, yo estaba estudiando en el Mejía y éramos 11 en total. El último año de bachillerato, ahí estaba incluido, habíamos comprado hasta las tarjetas para la graduación. Antes uno daba un dinero para anticipo, usaba aquellos anillos cuando se graduaba en secundaria. Y le digo, profesor, mire, yo voy aplazado, mire, yo quiero, no puedes, Jorge, no te puedo pasar, y le digo, ayúdeme, mire, no hubo manera. Pero es bonito de veras recordar uno y darse cuenta cuando miramos a esos maestros que nos dieron clases, ahí donde también quería llegar con ustedes, uno les tenía un inmenso cariño, un gran respeto, una cosa increíble. Respeto por esos maestros, uno en la escuela y en el colegio, realmente uno era extraordinario. ¿Por qué ahora no es así? Y aquí tenía la pregunta para que vean ustedes que no es... ¿por qué se ha deteriorado tanto la relación padre, maestro, alumno? Aquí tenía la pregunta para ustedes, porque yo creo que también influye mucho esas cuestiones de derechos humanos, esa onda de que el maestro no le puede decir nada al alumno, no lo puede corregir, porque entonces ya, si van donde el papá y le ponen quejas, se le arma un problema al maestro. Mire, esa es una cuestión de posicionamiento ideológico de parte del Estado, que surgió o se fortaleció cuando el malogrado ministro Escoto, Marlon Escoto, dirigió la Secretaría de Educación. Él quiso enviarle mensaje al padre de familia y al estudiante que el profesor era enemigo de él. Y fue construyendo todo el esquema para que eso se planteara. Pero sucedió
como todo en la vida que vuelve a su causa normal, ahorita en el proceso de lucha, la plataforma se dieron cuenta de la unidad granítica de los padres de familia, los alumnos y el magisterio. Porque la mayoría de las veces que al magisterio se le amenazó que si seguía tomado el centro educativo se le iba a levantar actas de descargo, fue el padre de familia y el alumno el que lo tomó. O sea, sí hay alguna especie de distanciamiento, pero producto de el posicionamiento ideológico que quisieron crear en algún momento. Todo eso se vino abajo a raíz del proceso de lucha de la plataforma y quedó evidenciado pues en toda la lucha. Y hay un descuido bastante triste, le llamo yo, porque se supone que el aula, el centro educativo es alegría, ¿verdad? Es donde uno va a converger, el profesor con sus muchachos, a reírse, a bromear y a pasar aquellos gratos momentos, ¿verdad? Ahora los centros educativos hay parte de tristeza fuerte, ¿verdad? Los muchachos se acercan y cuentan sus historias. Y es triste escuchar la historia de los jóvenes. La miseria, la pobreza, sus ideales, la búsqueda de futuro y no la encuentran. Los maltratos, la destrucción del hogar, ¿verdad? La desintegración familiar. Entonces ya no es la escuelita alegre como se le decía antes. Ahora es una escuelita triste donde el profesor tiene que buscar un clavo para reparar la silla, ¿verdad? Donde el profesor tiene que buscar cómo resolver el problema en la pizarra, donde el estudiante llega y no hay desayuno, no hay merienda escolar, donde les llegó la niña hace poco y me dice, profe, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué pasó, tierna? Y me contó que, porque la sacaron del aula, porque se había dormido, ¿eh? Y el profesor, de una muy mala actitud, muchacho joven, la sacó a que se despertara al pasillo, pues le encontré y nos fuimos a sentar y me comentó que su padre había golpeado a su madre y que le había quebrado las costillas y se había ido y lo andaba buscando la policía y que ella no dormía por estar atendiendo a su madre. Y entonces, ¿qué producto de eso se dormía dentro del aula? Pero yo le miraba la tristeza a la niña, claro. La tristeza, y hay veces los maestros aplicamos una sanción o una calificación o decimos tal cosa o hacemos una evaluación del joven, pero no conocemos su historia, qué es lo que nos trae de la casa, ¿verdad? Entonces, en la escuela se ha entristecido y se ha entristecido más por la falta de apoyo gubernamental, ¿verdad? O sea, tenemos más de cuánto, yo diría más de 30 años que los gobiernos abandonaron el sistema educativo. Y es tan grave el colapso que en educación tenemos en Honduras, que lo comentábamos hace poco, que el último estudio que hace la Universidad Pedagógica, que de 60,000 maestros bajamos a 50, y se atrevió la Universidad Pedagógica a decir que en la actualidad tenemos aproximadamente 37,000 docentes dentro del sistema educativo. Quiere decir que la atención al sistema, hemos perdido docentes para atender a los jóvenes. Tenemos centros educativos enormes, que son grandes, que necesita mucho personal para atender, consejeros, orientadores. No contamos con ese equipo de gente. Y por otro lado tenemos ese desfase, estoy de acuerdo con el enfoque de la pregunta, ese distanciamiento de los profesores, padres de familia y estudiantes, y esa es una realidad, y es palpable día a día. Tenemos a los jóvenes inmersos en grupos antisociales conocidos como maras. Tenemos jóvenes traficantes de drogas, consumidores de drogas, consumidores de alcohol, jóvenes que están metidos en serios y graves problemas. Y nosotros estamos en peligro, los profesores. En mi labor, la que yo ejecuto a nivel de consejería, no una vez, varias veces, estudiantes le preguntan, profe, ¿y a usted qué color de saco le gusta? Óigame, que es una pregunta lo que decía usted, compañero Jorge, que en aquel entonces nosotros a los profesores era un respeto paladino que le teníamos al profesor. Hoy día el estudiante se acerca al profesor, producto de la famosa campaña de Marlon Escoto, producto de lo que el gobierno hizo de desprestigiar la carrera docente y al maestro, el estudiante se atreve
al que le da el pan del saber, al que le da vida para que sea un hombre de bien, se atreve a decirle en qué costal lo envío. Bueno, pero también le Si voy a decir entonces una cosa. hay un desfase, el problema es cómo unificar nuevamente a la familia educativa. Claro, correcto, pero también viene, me corrigen, de la familia. O sea, una cosa, porque si uno iba a poner queja a la casa por una cuestión con el maestro, más lo volvían a sonar a uno. Tocaba algo doble. le hiciste, era doble. Ni Hoy preguntaba. no, hoy no, Ahora, ahorita, digamos, yo tengo la excelente experiencia de trabajar desde el 2009 con el proyecto de prevención de violencia en centros educativos en el Instituto de la Fraternidad de Juticalpa. Y ha dado buenos, excelentes resultados. Yo no sé por qué no se ha tomado como política del Estado crear en los centros educativos prevención de violencia, ¿verdad? Y tengo el gusto de trabajar, y el mejor de los gustos de trabajar, en las minas Lepaguar, en el Centro de Educación Básica Santiago Mejía. Y ahí hemos logrado trasladar esa experiencia ahí y nos ha dado resultados porque el cipote se empieza a soltar, ¿verdad? Porque la prevención de violencia no es solo decirle al cipote no pelee, sino que darle las armas necesarias como para que tenga control emocional, tenga inteligencia emocional, sepa en qué momento puede ofender o no ofender. Y tanto que yo siento que es en ese centro donde los alumnos tienen mayor empatía con los profesores, ¿verdad? Yo me sorprendí no hace mucho que una de las docentes de ahí cumplió años y todos los grados le llevaron un pastel. Entonces me decía la directora, mire, es que es increíble cómo los hipotes y las hipotas nos quieren a todos. Y cuando todos cumplimos años, todos nos regalan algo. Y no es por quedar bien, sino que ya es parte de una la cultura. Convivencia y cultura de Entonces, definitivamente. esas situaciones es cuando nosotros podemos juntar a los actores del hecho educativo y hacer un solo haz de voluntad en la administración del centro educativo. La directora solo dirige el proceso, pero está la sociedad de padres de familia, los hipotes organizados, y ellos buscan, mire, le voy a decir, desecho el techo del centro de Santiago Mejía. Hasta ahorita se ha arreglado la mitad, porque las hipotas, los padres de familia y los proveedores van a tomar la calle a pedir dinero. Entonces, hasta ahorita en 2 años llevan la mitad del techo. Algún día lo van a terminar. Pero eso son los que hay que multiplicar en todas las situaciones. Pero yo diría, en este país, Jorgito, definitivamente, urge reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas integrarlo más a educación, e integrarlo a salud y educación. Correcto. ¿Por qué? ¿Usted se siente seguro en su carro? No, Y entonces, ¿de qué sirve? Y se ha invertido más en seguridad. Sí. Se ha Entonces, invertido mire, más en seguridad. entonces, solo es un cambio en el timón del Estado lo que se necesita. Usted va, compra un refresco de cola y ya pagó impuestos. Usted se va a meter a un hotel, paga 2 impuestos, 15 por un lado y 18 por el otro. Usted da en todo por impuestos, compra con su tarjeta de crédito o tiene tarjeta de crédito y también le sacan el impuesto de guerra. Entonces, lo que urge en este país es que tanto dinero, porque sí, exageradamente están recibiendo dinero, ¿por qué no mejor hacer este tipo de campañas en los centros educativos? Y así va, le aseguro, disminuir los procesos violentos y sobre todo la presencia militar y policial en los centros educativos, contrario a lo que quiere aparentar en el imaginario popular el gobierno, que le da seguridad a los estudiantes, no es cierto. Más bien crea desconfianza en los estudiantes porque cree que esa persona que está ahí vestida de militar está ahí para custodiar, vigilarlo, levantarle el perfil y reprimir. Quiero, aprovechemos por favor porque me dice Nepta que tenemos algunos mensajes para que nuestros invitados los puedan comentar si esa es la intencionalidad de la gente que nos envíe. Y resumamos por favor los mensajes. Hola, buenos días. Preguntar, ¿habrá aumento este año? Porfa, soy docente. ¿Habrá aumento? Bueno, me imagino que es aumento de salario. No. De trabajo sí va a haber. De trabajo sí. No, ahora, se tienen que hacer, los acercamientos respectivos. Estamos por medio de un par de diputados maestros, el compañero de Choluteca y el compañero de Santa Bárbara, estamos nosotros queriendo hacer incidencia
y aprovechar también una reunión que debemos de tener con la Comisión de Educación del Congreso Nacional para hacer este planteamiento. Recuerde que todavía el presupuesto de educación no está aprobado. Sí. Ese solo sigue del paquete. Ahora, tengamos la esperanza que nos van a dar aumento en la medida que nos incorporemos a los procesos de lucha. De regalado no nos va a caer. Ahora, ha sido siempre. El problema es que la lucha se hizo tecnológica. Ahora queremos luchar en el WhatsApp y queremos luchar en el Facebook. Y es en la calle que se incorporemos, ganemos la calle. Sí. Entonces, queremos aumento, compañeros maestros, vámonos a la calle, empecemos a organizarnos. Otras comunicaciones, perdón, solo, ok, para que avancemos y tengamos más tiempo con ustedes. ¿Qué saben los dirigentes del beneficio en vida para los docentes jubilados recién aprobado por el Congreso Nacional? ¿Cuál es la verdad? Se nos da ahorita rápido. Ajá. Se aprobó en gracias que nos iban a dar en vida, una vez nos jubiláramos, 60 salarios. Los 60 salarios a los que tienen derecho nuestros familiares y nos moríamos. En la nueva versión, eso se hizo en gracias a la Empira. Sí. En la nueva versión del Congreso Nacional acá, en gracias a la Empira se aprobó los 60 salarios para los jubilados y se aprobó que nos iban a devolver lo que nos quitaron para el aguinaldo de junio. La nueva versión en el Congreso no menciona eso, solo menciona que estamos exentos del pago de impuestos, del pago de la deducción del IMPREMA en los aguinaldos, porque era una ilegalidad también. Pero en esta discusión del Congreso no le tocó eso. Quedó por fuera. De la devolución se habla que va a reserva en la IMPREMA y lo de los 60 salarios ya desapareció del espectro. Es que hay que darle el nombre. Hay un nombre sobre lo que sucedió. Lo que pasa es que a mí me preocupa, bueno, no me preocupa ya, si esto es una cuestión diaria en el país. Los medios de comunicación no quisieron informar lo que hizo Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández vetó porque le mandaron el anteproyecto al Poder Ejecutivo y él vetó esos 60 salarios para los maestros jubilados. No es que en el Congreso Nacional le dieron vuelta, no, de ninguna manera. La quisieron arreglar. Él vetó un derecho que nos asiste a los docentes y nadie, bueno, si ni los colegios magisteriales a través de sus programas, la verdad que no escucho mucho los programas de los colegios magisteriales actualmente. ¿Por qué? Bueno, esa es otra discusión que la vamos a tener en el camino. Entonces, él vetó estas disposiciones y los maestros, ahí disculpen compañeros maestros que me escuchan, ingenuamente creyeron que era cierto lo que estaban diciendo sobre entregarnos esos capitales. Habían maestros que ya decían que... Ya estaban en Europa. Ya la gente decía que iba a poner el famoso emprendedurismo. ¿Va? Iban a poner su negocito, que con su señora esposa, con la señora viejita, ¿va? Iban a hacerle forma a la vida para morir un poco decentemente. Entonces, aquí el responsable, y se dice con nombre y apellido, es Juan Orlando Hernández. Él vetó un derecho. Entonces, compañeros maestros, como dicen, lo sentimos mucho, pero estoy de acuerdo con el caballero acá cuando dice, solamente es a través de la presión, no es a través de los chats, que vamos a buscar estos problemas. Y sobre ese problema del incremento de salario, no está presupuestado, no aparece en el presupuesto general de la República. Y el Fondo Monetario Internacional ya ingresó al país y uno tiene que ponerle y darle lectura las discusiones que hay con el Fondo Monetario. El gobierno declara que entra en una crisis económica el país, ¿verdad? Que hay una crisis, que hay una recesión económica en Honduras y que hay que hacer ajustes, Y en el gasto corriente no van a moverse porque hay mandatos del organismo internacional sobre el no incremento de salarios al sector público. ¿Cómo resolver los problemas? Los problemas se resuelven como se han hecho hace muchos años, peleando en las calles y reclamando derechos. Pero que los gobiernos, Jorge, nos van a nosotros dar un reconocimiento por la gran labor ejecutada, yo creo que es totalmente difícil. Por eso no es casual que en la hondonada de migrantes, ¿cuántos maestros se fueron? ¿Cuántos maestros hay en España? Se ha hecho ya este señor que se dedica al asunto forestal y que es ministro. Ya se hizo la pregunta, ¿cuántos docentes están trabajando y son maestros en España?
¿Cuántos médicos trabajan en España? ¿Verdad? Y esto lo digo porque conocemos personas que habitan ese país. De los migrantes que se fueron, hay un caso bien triste de una maestra de educación primaria, se fue con su niña de 3 años, llegó a Tamaulipas y llegó casi cerca de la frontera, la tuvieron en un albergue, la regresaron y llamé al director departamental. No me contestó porque don Napoleón Bonilla, aun cuando hemos tenido una relación de amistad los últimos tiempos, se olvidó de los amigos y le mandé el mensaje, ¿qué hacíamos con el profesor migrante que regresaba a incorporarse a la sociedad? Y el mensajito que me envió la autoridad, que se supone que el gobierno dice que le ofrece al migrante reincorporarse a la sociedad y que le va a dar oportunidad. Me mandó a decir que la profesora solamente tenía título de educación primaria y que no era licenciada. Entonces, que por tal razón no tenía derecho a un trabajo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el recurso humano que el Estado paga, ¿cuánto cuesta al Estado de Honduras formar un docente? ¿Verdad? ¿Cuánto le cuesta formar un ingeniero, un periodista, un abogado? Y si no encuentra espacio de trabajo, tiene que emigrar. Entonces, yo creo que necesitamos en el país un gobierno que realmente haga lo que hizo aquella señora en América del Sur, doña Evita Perón, muy famosa, ¿eh? Que sí, dijo la señora, que volteáramos nuestros ojos a los descamisados, a los pobres. Por eso fue una mujer muy famosa y muy querida en América del Sur y muy recordada en la actualidad. Necesitamos a alguien que voltee sus ojos a la gente de la 3 de mayo arriba, hombre. A la gente del barrio Cipile, a la gente de las comunidades, de las aldeas, la gente que vive en los bordos ahí en San Pedro Sula, que llegamos a 82,000 familias, óigase bien, cuando hace 5 o 6 años habían 30,000 familias. Hoy estamos hablando de 82,000 familias viviendo en riesgo social, muriéndose de hambre. Lógicamente, la gente entonces, al no encontrar, busca del inquiler y busca cómo atiende un problema. Inequidad que estamos... Y volvemos al caso del diálogo. Vamos a dialogar, pero ¿con quién dialogamos? Es la pregunta. ¿A quién le creemos en este país? Mire, yo hablé con Porfirio Lobo Sosa 15 días después de estar en el poder. Nos sentamos. Habló maravillas, dijo que iba a hacer esto. Llegamos a compromisos de la gobernabilidad del país. Pero se puso de ministro, sí. Porque le digo una cosa, yo iba a ser ministro de Educación en ese gobierno, honestamente te lo digo, pero se puso a Ventura. A Alejandro. Pero le voy a comentar ahí. Por qué Alejandro Ventura. Hay muchos corridos y dicen que costó 6 millones de lempiras ese cargo, porque invirtió 6 millones, pero los dio en efectivo para la campaña y lo nombraron de ministro de Educación, que creo que es la mayor aberración, la mayor aberración maestro, que hemos logrado tener. Maestro es malo. Si le nombran el ingeniero forestal que ahorita también es malo. ¿Sabes cuál es el problema con respecto a esto? De la independencia a este personaje que llega a la Secretaría de Educación, va con un programa de trabajo. Ahora, ¿por qué en Cuba los ministros de Educación no tienen problemas? Vamos a ver. Y un país que está bloqueado. Bueno, pero es que educación y salud es la prioridad. Pero bueno, óigame, y es un país que se supone que vive en mayores crisis, que dicen que mayores que nosotros. ¿Por qué? El ministro de Educación va con un programa, va con un proyecto ya bien definido lo que va a ir a hacer. El Estado tiene un compromiso sobre el desarrollo de la educación. Aquí ponemos si el ministro toma una decisión en contra del criterio del gobierno, a los 2 días está fuera. Tiene que seguir dictados. Hay otra parte. El proceso educativo de la actual administración llega hasta donde llega el ministro. Llega un nuevo ministro y va con otro proceso. ¿Por qué? En primer lugar, desde ya días han colocado gente que sabe muy poco o no sabe nada de educación. Y que lo único que sabe de educación es que se educaron, nada más. Entonces, el Estado no tiene un proyecto educativo a largo plazo, que es el que saca de la ignorancia a los países. Porque, digamos, el Estado dice, vamos a reducir el analfabetismo o lo vamos a erradicar el analfabetismo en tantos años. Para esto vamos a contar con los alumnos de determinadas carreras, vamos a hacer esto. Cuando yo era estudiante, hace años,
De eso estoy totalmente de acuerdo. La práctica de los compañeros de las escuelas normales eran las zonas rurales. Entonces, para poder ser docente, usted no iba a hacer la práctica a la escuela urbana, sino que lo mandaban a la montaña. Si es posible, de allá no iba a bajar mientras usted no hiciera su práctica profesional y mínimo tuviera que considerar a las personas que no tenían letras en esos tiempos. Y si quería una plaza, el docente primero lo envía, le decían, se necesita un docente en La Mosquitia, váyase. Se necesita allá en la frontera. Ahora el docente preparado, salido de la pedagógica, quiere las ciudades. Increíble, le voy a decir. La ciudad, no quiere ir a las comunidades a trabajar. Le voy a decir cuestiones que se dan como para el caso en el departamento de Lloro. Un compañero recién egresado del área de informática de la pedagógica, en menos de un año tenía jornada plena, cuando ya era ilegal. ¿Jornada? Bueno, plena, que es tener dos plazas. Dos plazas, correcto. Entonces, que ya hasta el mismo reglamento del estatuto ha suspendido eso, que es una cuestión que hay que luchar, que tenemos pendiente, ¿va? Porque es un derecho que nos da el estatuto a tener jornada plena. Pero increíble, ese muchachito, nuevecito, tenía jornada plena. Inmediatamente después vienen los concursos, él administra el curso para dirección, hace elabora examen y toda la cuestión, increíble, él participó y ganó el primer lugar. Entonces, todas las cuestiones también que se dan desde las malas administraciones educativas. Entonces, si nosotros tenemos o queremos tener un proyecto educativo, tiene que ser formado por los sujetos de la educación. Digamos, hay en la escuela Panamericana del Zamorano hay una doctora en currículum. ¿No sería bueno que ella fuera la ministra? Y yo creo que recibe la venia por la relación que hay Estado-Embajada y todas esas cosas, ¿no? Que fueran los curriculistas los que dirigieran la educación, que fueran los que tienen especialidad en educación, la expertise en educación, para que dirigieran eso. Y nosotros, las organizaciones magisteriales, poner un par de personas que ayuden precisamente a esta situación. Miren, nosotros estamos trabajando ahorita con la licenciada Donaire, que es la coordinadora de la carrera de pedagogía en la Autónoma. Nosotros estamos trabajando en al menos 2 propuestas para el cambio de currículum en la asignatura, en la carrera de pedagogía, porque creemos que el modernismo nos tiene que llevar hacia ahí. Y entonces, saliendo de eso, partiendo de eso, de los pedagogos del Valle de Sula, más los pedagogos de Ciudad Universitaria, crear un par de proyectos y presentarlos al Congreso Nacional, pero no irlos a presentar así nomás, sino que socializarlos con la población y con las autoridades educativas para que nos den el visto bueno. Y la pregunta, ¿tiene la intencionalidad, que volvemos a la realidad, al origen del problema? Miremos a qué estamos enfrentados. ¿Tiene intención el gobierno de mejorar el sistema educativo, sí o no? No, porque la realidad no lo está diciendo. Claro. ¿Puede llevarse un anteproyecto a la Cámara Legislativa, a la Comisión de Educación, que la dirige Darío Vanegas, creo que es? Que Darío Vanegas va a atender este problema, o Darío Vanegas sabe de educación, él es un periodista, un viejo amigo que yo le guardo mucha estimación, mucha amistad a Darío, ¿verdad? Pero él no, él es un buen hombre, creo yo, ¿verdad? Con buenas intenciones. Con buenas intenciones. Bueno, pero no se vive de buenas intenciones. Claro, indudablemente, sí. pero si hay una intencionalidad, lo que apuntan ustedes en este momento, gente competente, gente preparada, del más alto nivel, lo que podría, bueno, y cuando usted preguntaba, ¿tiene el gobierno, por ejemplo, y yo no defiendo en lo absoluto, pero tiene el gobierno la intencionalidad de mejorar? Yo creo, y perdóname, yo creo que sí. El problema es que no lo hacen correctamente. Se equivocan en las políticas. Se equivocan en las políticas. Un ejemplo sencillo, que me da tristeza. A mí me da mucho. Y si puede mandar, lleve las cámaras allá a la Abelardo Fortín. Nos mandaron a un seminario que se llamaba En Búsqueda de la Felicidad. Óigame, unos textos preciosísimos para poder trabajar con los estudiantes, para el problema de la no violencia, la relación. Eso es bueno. Perfecto. Sí. Vengo yo y les planteo. Y está interviniendo la Embajada Americana a través de la USAID. Entonces yo me quedo sentado viendo aquel problema y les levanto la mano. No les digo yo,
Ustedes lo que están haciendo aquí es gastando un presupuesto para justificar un presupuesto. Porque estas son las ayudas que vienen, le digo, y aquí le digo yo, por ejemplo, vos, le digo yo, a vos te están pagando un salario, le digo, pero lo que vos estás haciendo aquí es engañando a la población, le digo. Y nos entregaron unas cajas de material y todo. Pero yo me voy emocionado porque dije yo, qué precioso proyecto, hombre. Oígame, trabajar con este proyecto con los alumnos va a ser una felicidad. ¿Van a darle seguimiento a este proyecto? Sí, claro que sí. Hace 3 años sucedió eso. Hace 3 años. Y no volvimos a recibir una visita de darle continuidad al proyecto. Y la pregunta que me hice yo, ¿cuántos miles se gastaron para poder establecer este proyecto? Pero yo con mis pocos recursos, en un pequeño espacio, le dije a una profesora, fíjate, regálame un televisor, mira cómo me lo conseguí. Un DVD, empecé a poner las cosas. Bueno, pero también ahí, pero usted hizo algo. Permítame, me fui al mercado a las ropas usadas a comprarme una alfombra de esas de a 30 pesos, una de estas cosas, unos coquincitos, bueno, a crear el ambiente. Aviso a la Secretaría que con el esfuerzo ya estamos listos para que lleguen. Nunca llegaron. Entonces, si vamos a hablar de tener un compromiso sobre el proceso educativo, primero son las autoridades los que van a dirigir este proyecto, los que le van a dar seguimiento al problema. Sí. ¿Hace cuánto los docentes no recibimos capacitación docente, por ejemplo, por decir algo? Óigame, nunca. O sea, no lo hacemos. Mire, continuamos excelente la plática. Nos hemos no pasado, ¿sabe qué? Nos hemos súper pasado. Extralimitado en el tiempo. Súper pasado. Pero ha sido una conversación muy enriquecedora. Me he sentido muy a gusto con ustedes y ahorita aquí, wow. Entonces, fue el tiempo. Pero sí. Y no, muy agradecido. Estamos pendientes para volver a conversar sobre esto en el sistema educativo del país. Yo creo que es más Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Y los dejo 30 segundos, por favor, para que nos despidamos cada uno de ustedes. Bueno, a los padres de familia, particularmente, a esos padres que trabajan y que sus hijos están solos en casa y que no pueden atenderlos, hay que darles un poquito más de atención, hay que hacer un poquito más de sacrificio, porque los muchachos, los jóvenes, son nuestra responsabilidad. Y a nuestros compañeros maestros, unos ya vamos para afuera, unos están llegando. Es para afuera que vamos nosotros ya, ¿verdad? Los años nos llevan, ¿verdad? Es decirle a los compañeros, ya dejemos los chats y busquemos la forma de buscar personajes con los cuales podamos conversar y mejorar el sistema y que se respeten los derechos. Porque no es posible que nosotros sigamos viviendo en la pobreza y en la miseria cuando somos los profesionales número 1 de este país, porque somos los formadores de las nuevas generaciones. Yo agradecer a BTV. Muy amena la plática, se nos va el tiempo, como dice Jorgito, pero sobre todo decirle a los compañeros y a las compañeras que han estado pendientes de los resultados del diálogo alternativo de la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, que ya prácticamente están listos, tanto el nuevo proyecto de salud como el nuevo proyecto de educación. En el caso del de educación, estamos depositando en la Universidad Valle de Sula y en Ciudad Universitaria, en las carreras de pedagogía, para que nos hagan las valoraciones finales del nuevo proyecto educativo. Hay un nuevo proyecto educativo escrito, una consultoría que al Estado le hubiera costado de repente 10, 12 mil dólares, que nosotros la tenemos de gratis por el esfuerzo de varias personas que lo hicieron y se sacrificaron, y que próximamente, por lo menos lo daremos a conocer a los cooperantes internacionales, al G16, porque al Estado de nada sirve entregárselo porque va a ser papel mojado. Muchas gracias, Borrito. Todo lo contrario. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido un enorme placer contar esta mañana con el licenciado Luis Sosa, el licenciado Edwin Hernández, reconocidos dirigentes magisteriales, opinando primero sobre esa aprobación del decreto en el Congreso Nacional de la República y también sobre la realidad en el sistema educativo del país. Nos hemos pasado con el permiso de Jenny Ochoa, que conduce este espacio, de Alejandra Rivera, que continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias, muy agradecido, y les invitamos, por supuesto, que vean la repetición hoy a las 11 en punto de la noche, y el próximo lunes les esperamos en otra entrevista de fondo.